Estimados amigos, soy el Padre Luis Antonio Vergara y hoy tengo el gusto de compartir con ustedes esta catequesis viviente, la cual he titulado Experimentar misericordia para ofrecer misericordia. Y para esto vamos a basarnos o a quedarnos con Mateo, el Evangelio de Mateo, y en esta ocasión el capítulo 18, del 21 al 35. Pero eso lo leemos en un momento. Quisiera pues empezar de que con frecuencia cuando hablamos de pedir perdón, pensamos en nuestros familiares cercanos, en los amigos o en las personas de las cuales tenemos un contacto a diario o habitual, diría. Pocas veces recordamos la necesidad de pedir y ofrecer perdón dentro de la comunidad cristiana. Es algo importante que pues siempre tenemos que tener en cuenta. Quizás porque pensamos que esto es algo de los frailes, de los monjes, de los religiosos, religiosas, consagrados o de aquellas personas que viven en los conventos. Ciertamente esto no es así. El ofrecer o el pedir perdón es algo pues de todo cristiano y sobre todo pues cada persona debe tener la suficiente humildad cuando es necesario pues de saber pedir perdón, de saber disculparse en algunos momentos. ¿Cuántas veces herimos con una palabra fuera de tono? Pensemos en eso. ¿Cuántas veces hemos ofendido a alguien con esas palabras que salen así, no tan agradables, fuera de tono, o nosotros nos podemos sentir igualmente ofendidos o enfadados muchas veces con personas que nos hablan de esa manera. En ocasiones, estas y otras circunstancias hacen que se respire un ambiente así como a veces decimos un ambiente pesado, enrarecido en las parroquias. No solo en las parroquias, en ese ambiente cristiano donde compartimos a diario, de la cual pertenecemos. Entonces, se nos hace difícil compartir la fe y la vida. En otras palabras, es muy difícil compartir la fe, la vida, en un ambiente donde la gente está enfadada, hay disgustos y, como dije, donde se respira muchas veces ese ambiente pesado. Al final, no se deshace el nudo, si no se deshace el nudo de la discordia, terminamos cambiando de comunidad cristiana. Ustedes seguramente conocerán de esas personas que van de parroquia en parroquia. Están en una parroquia, ahí se integran un tiempo, sucede un problema, se molestan por algo y se van. Y reaparecen por allá en otra parroquia. Ahí están por un momento. Luego se van otra vez. Y uno se dice, bueno, ¿y de quién es el problema? ¿De esta persona o quién? Entonces uno claramente ve que son estas personas las que no encajan en ningún lugar y andan de un lugar a otro. Pensemos qué situaciones motivan la necesidad de pedir perdón en nuestra comunidad cristiana. Espero que haya entendido la pregunta. ¿Qué situaciones motivan la necesidad de pedir perdón en nuestra comunidad cristiana? En otras catequesis hemos ido descubriendo que el concepto
misericordia tiene una larga y rica tradición que podríamos haber extendido a otros muchos pasajes bíblicos. En su Hijo amado, el Dios compasivo y benévolo, lento para enojarse, rico en amor y fidelidad. Leemos allá en Éxodo 34, versículo 6. Aquí se manifiesta como ese Dios rico en misericordia, a como lo conocemos muy bien en el Evangelio de Lucas, allá con esta historia tan conocida por nosotros como la del Hijo Pródigo. O si leemos Corintios, igualmente vemos lo mismo. San Mateo presenta la buena noticia del reino como una nueva ley. Y esto es, pues, importante de tenerlos ahí bien clarito. En este contexto, el capítulo 18 del Evangelio de Mateo recoge algunas enseñanzas para la comunidad cristiana, de modo que ésta sea un espacio de fraternidad acorde al mensaje que se ha predicado, que Jesús ha predicado y del cual Mateo está muy interesado en dar a entender, que su comunidad pues entienda este mensaje. Entonces, el pasaje que vamos a trabajar hoy invita justamente a eso, a experimentar la misericordia del Padre, a dejarse configurar por ella, para luego mantener actitudes de perdón y de bondad hacia los hermanos. Vamos ahora a ver un pequeño video que es del mismo capítulo que he mencionado, Mateo 18, del 21 al 35. Así que en lugar de ponerme yo a leer, vamos a ver el siguiente video que nos habla de lo mismo. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía 10,000 talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándole del cuello le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: Eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
¿no debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti? Y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el Padre con vosotros, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bien, este texto es muy conocido por todos nosotros. ¿Y quién no ha escuchado esto de perdonar 70 veces 7? Pero la pregunta que podemos hacernos aquí es, ¿en cuántas partes podemos dividir este pasaje, este texto? Lo primero que observamos al acercarnos al texto, podemos ver que lo podemos dividir en dos partes bien diferenciadas. Un diálogo que va del versículo 21 al 22 y una parábola que finalmente es aplicada al diálogo inicial. Que esta parábola va del 23 al 35. El diálogo viene motivado por esa pregunta tan conocida de Pedro: ¿cuántas veces he de perdonar? ¿O cuántas veces debo de perdonar? Hasta 7 veces. Para Pedro ya él estaba siendo exagerado, perdonar 7 veces. La respuesta de Jesús asombra porque excede con mucho la generosidad con que Pedro había expresado. No 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y señala, porque además, ¿cómo perdonar? De corazón, y nos enseña pues a perdonar cuando el Padre es misericordioso. Vamos a ir ahora a un cambio y al regresar continuamos con más, hablando sobre recibir misericordia para poder recibir también misericordia. Aquí estamos pues viendo en esta parte que por tanto el Señor, el perdón del discípulo no tiene límites, pero para ofrecerlo es necesario que experimente que en su vida el perdón y la misericordia del Padre. Para ahondar en esta enseñanza y profundizar en algunos aspectos importante de la misma, Jesús cuenta entonces una parábola que nos habla precisamente de la misericordia. Veamos cómo se muestra el corazón misericordioso del Padre. Leamos ahora Mateo 18, del 23 al 27. ¿Cómo actúa el rey de la parábola? ¿Qué le mueve a actuar de semejante manera? Vamos a leernos pues esta parte del 23 al 27. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado, pues, se arrojó a los pies del rey, suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre. Más todavía,
le perdonó la deuda. La parábola que narra Jesús se inicia con este hecho asombroso. Un hombre que debe 10,000 monedas de oro, 10,000 talentos, como dicen otras traducciones, a su Señor. Una cantidad ciertamente tan grande que no podía pagar en toda su vida. Buscando cómo saldar la deuda, aquel hombre suplica que se le conceda más tiempo, que le den más tiempo para poder saldar la deuda. El rey, con gran generosidad, no insiste en conseguir la cantidad en justicia, que en justicia le corresponde, sino que decide algo más importante, le perdona todo y deja que el siervo se marche sin desembolsar ni un centavo. Acá el rey tiene unas extrañas de compasión y de misericordia tan grandes que desde ellas toma una decisión desproporcionada, le perdona todo. Pero por pura misericordia permite que el siervo se vaya, es decir, le regala la libertad y le perdona aquella inmensa deuda. Todo ello sin considerar violados sus derechos como rey. Más aún, porque es rey, puede y quiere reaccionar así. Ahora observemos la actitud del siervo en una situación similar. Vamos a leer ahora los versículos del 28 al 30. ¿Qué diferencias encontramos entre las dos actitudes? Entre la actitud del rey y la actitud del siervo. Veamos. Pero apenas salió el empleado o el siervo de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: «Págame lo que me debes». El compañero se echó a sus pies y le rogaba: «Dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo». Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara la deuda. El siervo, al que se le había perdonado todo, se marcha de la presencia del rey, pero se marcha después de todo lo que el rey había hecho por él, se marcha sin aprender nada. Y al encontrarse con un compañero que le debía una pequeñísima cantidad, un denario, una moneda, le debía poco, quiero decir, le debía moneda de poco valor. Este siervo aquí reacciona con agresividad. Lo sujetó violentamente por el cuello y casi que lo ahoga, dice el texto, pretendiendo obligándolo a que le saldara la deuda. Ni siquiera el compañero, siervo del mismo rey, escuchando cuando realiza los mismos gestos y pronuncia las mismas palabras que el perdonado, sino que se encuentra en prisión, que lo manda a la prisión, hasta que liquidara la deuda. El perdón generoso y magnánimo del Señor choca ahora con la dureza de corazón de aquel siervo y la memoria desagradecida de ese siervo que vamos a llamar pues un siervo despiadado.
Vamos a leer ahora esta penúltima parte del 31 al 34. Veamos aquí cómo reaccionan otros siervos ante la situación. ¿Qué diferencias existen entre la primera respuesta del rey y esta última? Veamos, del 31 al 34, si nos está siguiendo ahí en la Biblia del capítulo 18 de San Mateo. Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su rey. Entonces el rey lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y hasta tal punto se enojó el Señor que lo puso en mano de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. La tercera escena de la parábola presenta entonces este desenlace de la historia. Nadie aquí queda indiferente. Los otros compañeros se muestran indignados por lo que este siervo hace y se quedan también entristecidos porque el sobreabundante perdón concedido por el rey no ha encontrado ningún eco en este siervo desagradecido. Vamos a llamarlo así, que no es una mala palabra, ustedes saben. El rey manda llamar de nuevo al siervo que había sido perdonado, reprochándole con dureza su falta de compasión cuando había experimentado la misericordia del Señor. Sus palabras, lejos de quedarse con una simple corrección o llamada de atención, son verdaderamente un auténtico juicio. Ordenan que se retire el perdón de la deuda y que ahora ingrese a la prisión para que pague lo que debe. La parábola termina con un dicho de Jesús sobre el perdón, el versículo 35, que enlaza con el diálogo inicial, los versículos 21 y 22. Seguramente esta sentencia final traerá nuestra memoria a otros textos del Evangelio. Pero antes quisiera leer este último versículo, el versículo 35, que dice así: y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Así que creo que esto nos queda bien claro. Lo que recibimos del Señor, perdón siempre. Pero si no hacemos lo mismo con los demás, pues también tenemos que responder por no hacer lo mismo, por no ser misericordioso. Este evangelio pues establece una estrecha relación, una conexión entre el perdón que recibimos de Dios y el que entregamos a los hermanos. Si ustedes no perdonan a los demás el mal que le han hecho, también no se nos perdonará a nosotros nuestros pecados. Felices, nos dice San Mateo, felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Pero el final de la parábola que hemos reflexionado, el versículo 35,
ahonda en dos elementos más. Uno de ellos es que el perdón debe ser de corazón. Eso, debe ser de corazón. Esto es, que debe ser auténtico, no un perdón superficial, que mantenga en el fondo el rencor y la amargura, sino un perdón que rechace todo desamor y que también reconcilie por dentro al discípulo que lo ofrece. Otro de los elementos propios de este perdón es que solo estamos capacitados para entregarlo cuando nos reconocemos perdonados primeramente. Es decir, solo quien acoge y reconoce al Dios misericordia en su vida puede ejercer como don el perdón hacia sus semejantes. Por eso podemos decir que solo quien ha experimentado el perdón de Dios, solo quien lleva dentro la marca del Dios compasivo y misericordioso, puede comportarse como hijo de un Padre que quiere reconciliarnos y unirnos a todos por pura bondad en el banquete del reino. Ciertamente, es un texto que nos hace reflexionar sobre lo que hacemos a los demás, sobre ese perdón que constantemente recibimos del Dios, pues ese perdón que experimentamos, tenemos que también saber ofrecerlos a los otros. Antes de ir al cambio, quiero recordarle a mis amigos que me siguen. Algunos me han estado preguntando sobre mi librito aquí, La misión es para siempre. Dentro de unos días estará disponible en la librería católica aquí en Panamá. También lo puede encontrar en algunas parroquias como San Miguel en Caledonia, San Jerónimo allá en La Cabima. También va a estar disponible en la parroquia San Juan Bosco en Pedregal y otros lugares más. Así que, y cualquier otra cosa que lo quiera y no lo encuentra, pues me puede comunicar y yo se lo consigo. Así que le agradezco a todos por este apoyo que hasta ahora me han dado muchos de ustedes. Vamos a un cambio y regresamos con la última parte de esta catequesis. Bueno, ya hemos estado reflexionando sobre este texto del Evangelio de de Mateo, capítulo 18, del 21 al 35. Hemos visto pues que Pedro empieza hablando del perdón, preguntando. Luego Jesús cuenta una parábola que también nos habla del perdón. Y luego nos invita pues a hacer lo mismo. Y lo que aquí vemos es que Jesús está instruyendo a sus discípulos. Les habla sobre la convivencia en la comunidad cristiana. Ahora afronta el problema de las ofensas personales. Pedro, como portavoz de los discípulos, pregunta a Jesús cuál es el límite del perdón. ¿Hasta 7 veces? Escuchando con atención la respuesta de Jesús, rompe todo límite. Hasta 70 veces 7. Completa su respuesta narrando una parábola. La medida del perdón, dirá, es la misericordia de Dios que no tiene medida. La misericordia de Dios que no tiene límite. Un rey
pide a sus siervos que rindan cuentas. Uno de ellos no puede saldar la deuda contraída y suplica por un aplazamiento de lo adeudado. El Señor, que tiene unas extrañas ricas en bondad y misericordia, se apiada y le perdona todo lo que le debe. El siervo no se porta igual así con un compañero que le debe poca cantidad, algo irrisorio. Los oyentes de entonces y de ahora observamos en este momento dos desproporciones en el relato. Uno en la deuda y la otra, y también muy importante, en las actitudes. Lo ocurrido llega a oídos del rey o del señor que llama de nuevo al siervo para reprenderle sobre lo que ha sucedido. Además, ordena que se le retire el perdón de la deuda y que vaya a la cárcel hasta que le pague. La aplicación de la parábola conecta con la pregunta inicial que hacía Pedro: ¿cuántas veces tengo que perdonar? El perdón del discípulo debe seguir el modelo del perdón de Dios y, más importante, y debe ser de corazón. El diálogo iniciado por Pedro y las palabras de Jesús suponen una fuerte llamada de atención para nuestra vida. Dejemos ahora que el mensaje proclamado como palabra de Dios nos interpele. Si Pedro se hiciera presente entre nosotros hoy, ¿qué nos recordaría? ¿Qué nos diría Pedro en estos momentos? Primeramente, las veces que él fue perdonado. Eso seguramente nos los diría. Pedro fue perdonado más de una vez. No tenemos tiempo para entrar en esto, pero sí, Pedro tiene que estar muy agradecido por las veces que el Señor le perdonó sus cosas. Insistiría en que esa experiencia deja una marca interior tan profunda que orienta la propia vida hacia el perdón y nos invitaría a revivir la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. Y seguramente nos diría que las relaciones humanas que tanto nos enriquecen no son siempre fáciles. Ustedes saben muy bien que a veces nos encontramos con personas que son difíciles, pero esto pues no nos debe quitar el perdón. Muchos desencuentros enturbian la convivencia, incluso entre familiares, entre padres e hijos, entre hermanos, entre familia, y qué decir, entre la política, también dentro de la comunidad cristiana, en otras palabras, dentro de la parroquia. Muchas veces nos cuesta pedir perdón y seguir avanzando juntos. Pedro nos invitaría a mirar despacio nuestro propio corazón. Nos invitaría a detenernos allí donde las ofensas de familiares, amigos, conocidos han dejado una herida. Hasta ahora, una herida no curada. Querría que nos detuviéramos en las consecuencias que deja en nosotros el mal humor, que reflexionáramos sobre lo que nos dejan los perjuicios, la incomunidad
el rencor, el odio, todo eso, esas cosas que nos hieren muchas veces y con la cual podemos herir también a otros. Pedro nos llevaría a reflexionar sobre el perdón de las deudas. Son muchas las personas, las comunidades y los países que están enormemente adeudados y no solo podrán saldar el pago en una o varias generaciones, pues puede tomar años para poder pagar lo que deben. Contaría lo que le costó perdonarse la negación a Jesús en la pasión y señalaría la importancia de perdonarse a sí mismo, porque hay decisiones desaternadas y equivocaciones que se existen en cada uno, provocando inseguridad, provocando miedo, malestar emocional. Identificar esas emociones y perdonarlas es fundamental para emprender la tarea de perdonar a otros de corazón. Ahora, ya hemos hablado sobre qué nos diría Pedro, pero en nuestra oración, ¿qué le diríamos nosotros a Dios a partir de lo que hemos reflexionado en este momento? Tenemos que ciertamente pues meditar, y en esto habremos descubierto la grandeza del amor misericordioso de Dios y la respuesta que le debemos en forma de perdón sincero hacia los hermanos. Guiados por la fuerza del Espíritu, dirijamos al Padre nuestra alabanza, nuestro agradecimiento y súplica. Traigo a la memoria la misericordia y el perdón que me ha regalado Dios a lo largo de mi vida. Me detengo en tanto amor gratuito. Le doy gracias y lo alabo. Como los compañeros del siervo despiadado de la parábola, recordemos consternados ante el Señor a las personas que sufren dificultades económicas, a quienes soportan deudas que les agobian. Hacemos presente a los países empobrecidos. Pedimos por unas políticas justas y unos gobernantes coherentes con el servicio que deben de ofrecer a los ciudadanos. Recuerde que aquí hablamos mucho de corrupción. ¿Eso qué significa? Que no somos coherentes con lo que predicamos, con lo que decimos y con lo que pretendemos que estamos haciendo. Presento al Señor a las personas que me han hecho daño, a quienes me cuesta perdonar. Le pido que me llene de su bondad y de su misericordia, que me enseñe a mirar al mundo y a los hermanos con los mismos ojos con que Él nos ve. Recordemos a las personas que no saben, no pueden o no quieren perdonar. Por aquellos que malviven en el resquemor, por quienes alimentan esos sentimientos de venganza. Roguemos que reconozcan el amor de Dios, que todo lo perdona, que reconozcan que el amor de Dios todo lo cura, que todo lo puede. Entrego al Señor mi propio corazón, las llagas y rosaduras que llevo en él. Le presento mis sentimientos heridos, mi sensibilidad lastimada. Le pido que
que su compasión y misericordia me abrace y me cure, para que yo pueda ofrecer a otros el mismo perdón con que Dios me concede. Cuando estudiamos estos textos, tenemos que también pensar en nosotros. ¿Esto a qué me hace pensar? El encuentro con el Dios de bondad y misericordia no puede dejarnos impasibles. Tenemos una palabra de perdón que ofrecer al mundo y a los hermanos. Expresemos nuestro firme propósito al Señor. Y es ese momento preciso de pensar en aquellas personas que nos han herido, que nos han hecho daño, que nos cuesta perdonar, que se nos hace difícil mirarle a los ojos. Pero pensemos siempre algo. El Señor nos las ha perdonado todas y Él quiere que hagamos nosotros lo mismo. Perdonar no es nada fácil. Esto es una decisión de mi corazón. Lo decido porque como cristiano es algo que el Señor nos pide, que nos perdonemos mutuamente. Lo decimos en el Padre Nuestro. Perdónanos así como nosotros perdonamos a los demás. Así que siempre tenemos que tener esta actitud de saber perdonar. Terminamos pidiéndole al Señor pues perdón para que por todos aquellos hermanos que no hemos podido acercarnos, pedirle este perdón. Les pedimos que el Señor nos dé la valentía de saber acercarnos, de saber pedir perdón, de dejar ir las cosas, de no guardar rencor en nuestros corazones. Y lo he dicho aquí muchas veces, el Señor nos quiere felices y para ser feliz hay que saber perdonar. Una persona feliz nunca se hace daño y menos le hace daño a otra persona. Y por último, nuevamente les quiero recordar que el libro está disponible en la librería católica, también va a estar en San Pablo en unos próximos días. El precio, bueno, va a depender, pero alrededor de 10 balboas. Y estamos ahora mismo preparando otros 2 libros, ya uno está listo y el otro está en camino, así que ahí pronto les estaremos anunciando. Siempre hay algo en que trabajar, algo que anunciar. Y siempre, pues, algo que me ha llamado mucho la atención es que siempre hay cosas novedosas que se pueden contar y hacer las vidas. Que el Señor les bendiga a todos.